Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de ayer nosotros hemos iniciado el discurso del pan de vida que está contenido en este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y el día de ayer veíamos cómo el Señor decía: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Entonces los judíos le decían: Señor, danos siempre de ese pan. Y entonces hoy podemos ver que el discurso como que quiere cambiar un poquito y empieza a decir: ustedes no aceptan este pan, ¿verdad? Y entonces, sino el que ha venido del cielo es el que da ese pan, y aquel que acepta al que ha venido del cielo es al que Él recibe y no lo hace perder, y le da la promesa de que lo va a resucitar en el último día. Entonces, frente al discurso del pan de vida, queridos hermanos, nosotros vemos cómo existen opiniones divididas, ¿verdad? Están aquellos que creen que Jesucristo es el verdadero pan de vida, es aquel que nos alimenta y que nos da la vida eterna a través de ese pan, y están aquellos que no le creen. Y entonces muchos se ponen a pensar de forma literal: ¿por qué necesitamos comernos un pedacito de pan para obtener la salvación? ¿Por qué el Señor no nos da la salvación de otro modo? ¿Por qué la salvación no pudo haber sido dada, por ejemplo, con una unción, con el derramamiento de aceite sobre la cabeza? ¿O por qué la salvación no simple y sencillamente es con otros gestos o con la oración? Por así decirlo, con la adhesión de nuestro Señor Jesucristo en la oración, sino que tiene que ser también con la entrega de su cuerpo y de su sangre, con ese pedacito de pan, ese poquito de vino. Entonces, queridos hermanos, muchas veces nosotros también entramos en esas dudas, y a veces al entrar en esa duda, aunque no sea de modo tan explícito como lo acabo de explicar, esas dudas, por ejemplo, nos hacen que le restemos importancia a la Eucaristía. Yo me he topado también con muchas personas que a veces se han venido a confesar y dicen: Padre, no he venido a misa quizás en unos 4 o 5 meses, y pues ahora vengo porque quiero comulgar, me ha nacido el deseo de comulgar. Y entonces, cuando me he encontrado con esos casos, yo le he preguntado a esta persona: pero estos 4 y 5 meses atrás, ¿no tenías el deseo de comulgar? Dice: no, lo que pasa es que tenía mi pecadito por ahí, entonces estaba esperando un poquito a librarme de ese pecadito para ahora venir a confesarme y después comulgar, ¿verdad? Y entonces, claro, le hemos restado importancia a lo que significa la Eucaristía en nuestra vida. Fíjense que la Eucaristía no solamente es recibir un pedacito de pan, beberse un poquito de vino, como lo hacen en representación en otras religiones cristianas. En otras denominaciones cristianas hacen la representación, pero nosotros sabemos que Jesucristo está realmente presente en ese pedacito de pan, en ese poquito de vino que nosotros decimos se transforman en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imagínense, recibimos a Dios. ¿Por qué nosotros deberíamos de restarle importancia a recibir a Dios en nuestra vida? Por eso, queridos hermanos, es muy importante que nosotros estemos en ese constante deseo, tengamos ese constante deseo en nuestra vida de querer estar recibiendo a Dios por medio de la Eucaristía. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.